y la de recuperados es muy alta también. Si hablamos de... Yo quiero aclarar un punto. Tasa de mortalidad es el número de fallecidos sobre el total de enfermos infectados. Perdón, lo que usted llama mortalidad debe ser letalidad. Sí, Claro. No, Bien, no quiero dar una no, no, clase, está bien dicho pero para así, que no tiene confundamos razón. los números. Estamos hablando del número de fallecidos sobre el total de personas infectadas. Eso es lo que se llama en epidemiología letalidad. bien. Se lo confunden con mortalidad, que es por millón de habitantes, pero son dos números distintos. Pero vamos a la pregunta suya, que es la letalidad. La letalidad original en China, en primer lugar que describió el brote, estaba más o menos en el 3%. Italia tuvo un 10%, Estados Unidos en este momento tiene casi un 5%, Argentina tiene un 2,5% con los números de hoy. O sea que es una letalidad, ¿cómo decir esto sin parecer Baja, que uno quiere minimizar el problema? baja. Comparémosla, por ejemplo, con un pariente de este virus, que es el SARS o el MERS, que no salieron de China. El SARS tenía un 10% de mortalidad, el MERS un 36%. O sea, morían casi 4 de cada 10 personas. Tremendo. Comparada con ese virus, la mortalidad baja. ¿Cuál es la diferencia? Ese es un virus que no tenía transmisión interhumana, no se movió del área de influencia, entonces no llegamos a tener demasiado impacto. Acá lo que tenemos es muchos pacientes infectados, entonces el número final de esa tasa Es bajo. impresiona como número entero más alto. Ahora, doctor, el factor R en la Argentina, que es lo que están empezando a medir de manera conjunta ahora el AMBA en su totalidad, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ¿en qué porcentaje está hoy? Ese número va variando, pero se lo considera que está cerca de 2. Puede pasar un poquito por abajo, un poco por arriba. Lo ideal es que Expliquémosle a la gente... Eso quiere decir que cada persona infectada va a infectar a otras 2. Exacto. Después de esas 2 tenemos 4, 4, 8 y así sucesivamente. ¿Y cuál es el La idea ideal? que... ¿Por debajo de cuánto sería empezar a hablar de que la curva empezó a bajar? No, la curva no. La curva es, tal cual usted lo dice, una curva. Uno tiene que mirar los casos de todos los días y en algún punto va a ver que los casos primero se estabilizan y después empiezan a bajar. El famoso pico es impredecible, lo vamos a saber cuando haya pasado. Claro. Doctor, quería preguntarle por los recuperados. ¿Le quedan secuelas respiratorias, algunos problemas, o puede que sí, puede que no, o no queda absolutamente ninguna secuela? Mire, hay que llevarle tranquilidad a la gente. El 80% de las infecciones por coronavirus son leves. Pasan como un cuadro gripal, cefalea, odinofagia. Solo el 14% tienen formas graves y solo el 5% son críticas. Y de ese 80% que le cuento, los pacientes se recuperan sin secuelas. Así que no es una enfermedad que hoy por hoy deje secuelas. Ahora, si el paciente tuvo un cuadro de infección crítica que lo llevó a terapia y que requirió asistencia respiratoria mecánica, porque tuvo una gran inflamación pulmonar, ese paciente sí va a tener un riesgo de secuelas. Pero lo que estoy diciendo es que más del 80% de la población que se infecte con coronavirus va a seguir su vida normal después sin problemas. A ver, y siempre que se habla del pico, y como dice usted y como vienen diciendo todos los especialistas, que el pico algún día va a llegar. ¿Es bueno que se patee? Imagino que sí, obviamente, a la hora de hablar del COVID, por supuesto que es bueno que se patee, pero por supuesto que a la hora de hablar de todo lo que tiene que ver con la economía y lo mental y demás, bueno, lo podríamos discutir y no soy yo no soy quien porque no soy especialista, pero digo, ¿hasta qué punto esto se puede estirar y es conveniente para el país? ¿Entiende la relación de lo que puede llegar a suceder con el COVID y lo que puede llegar a pasar con el día a día? Porque indefectiblemente algún día va a terminar sucediendo lo que pareciera ser que está pasando. ¿Se entiende el punto, doctor? Sí, insisto, yo soy médico, soy infectólogo, hablo de esto, no puedo meterme en temas de economía, de política, no es lo mío. De lo que puedo rescatar y sí puedo contestar esa pregunta es que los picos no se manipulan. El virus tiene su propia manera de circular y alcanzará el pico cuando le toque el pico. Ahí va. Lo que tenemos que intentar nosotros, con medidas de control como la que está llevando adelante el país, es que el número de casos sea lo menor posible, que ese pico sea lo más tardío y lo más bajo posible y sobre todo proteger al sistema de salud. O sea, tenemos que lograr que nuestro sistema de salud no se colapse. Bien. ¿Cuál es nuestro comparador? Italia, España. Italia tuvo 27.000 muertos. El Reino Unido tuvo 45.000 muertos. Esas imágenes de terapias intensivas colapsadas es lo que Argentina no tiene que tener, y para no tenerlo tenemos que seguir manteniendo este distanciamiento social, estos diagnósticos precoces. La gente que tiene síntomas tiene que decirlo rápidamente para que los identifiquemos, no tienen que esconder estas cosas. Bien. Y de esta manera lograremos
que pasar toda esta pandemia con un sistema de salud que lo pueda sostener. Este es el objetivo que tenemos Clarísimo. y esto es lo que intenta el distanciamiento. Clarísimo. No hacer desaparecer la enfermedad, que es imposible. Doctor, se está hablando mucho en los últimos días de la dexametasona, difícil de fármaco, pronunciarlo para los que no somos del área clínica, como un medicamento que reduciría notoriamente la tasa de mortalidad de coronavirus, además de otros efectos muy beneficiosos para la salud. ¿Qué es esto? Esto toma más de 2 minutos explicarlo, el aviso. Pero Dale, bueno, dale, intentémoslo. sin ningún problema. Punto 1. La infección por coronavirus es un cuadro complejo que lo que hace el virus es entrar por el tracto respiratorio superior, que vendría a ser nariz, y después va bajando al pulmón y genera neumonía. Esto es lo que hace que la gente tenga fiebre, molestias, dolor. Después se dispara un mecanismo inflamatorio, que es típico de cualquier enfermedad infecciosa, que lo que genera es inflamación del pulmón. Entonces, el tratamiento de este coronavirus requiere una combinación de algo que inhiba el virus, que son los antivirales, y algo que baje la respuesta inflamatoria. Y entre las otras cosas que bajan la respuesta inflamatoria están los corticoides, que son drogas conocidas desde hace miles de años, diría yo. Miles es una exageración. Desde hace muchos años, y que siempre tienen un rol dentro de lo que es la inflamación. A ver, no resulta sorprendente que un corticoide como dexametasona tenga impacto en lo que es la inflamación. La cuestión es que los corticoides son fármacos con algunos riesgos, tales como producir más infecciones o generar alteraciones de la cicatrización. Realmente los médicos los miramos con mucho cuidado. El problema que tenemos hoy con coronavirus es, para saber si un medicamento funciona, se requieren estudios muy complejos, que se llaman estudios controlados, donde uno toma una población o dos poblaciones exactamente iguales, a una le da un tratamiento y la otra le da o el tratamiento histórico o no tratamiento si no hay nada probado en ese momento, y va comparando. Esto toma en general grupos grandes de pacientes, toma años, para que se den una idea. HIV, los primeros casos datan del año 83 más o menos. El primer tratamiento efectivo que conocemos como tal es del año 1996. Le tomó 13 años a la ciencia diseñar un tratamiento que funcione para HIV, y funciona muy bien. Acá estamos tratando de resolver esto en 6 meses. Entonces, los estudios que van apareciendo son estudios, no siempre son controlados, es un poco número de pacientes, y algunos estudios se van desdiciendo en la medida que si uno hace un estudio, se llaman observacionales, qué le pasa a 20 pacientes que les da la medicación, y cuando parece que funcionan y cuando uno hace el estudio más grande o lo prolonga, resulta que los números ya no daban como antes. ¿Esto qué quiere decir? Que la dexametasona probablemente tenga un rol como antiinflamatorio, como otras drogas que están probando, y obviamente tiene la ventaja que es barata y está disponible, y ese estudio que han citado hoy, que es el Recovery, es un estudio que están haciendo en el Reino Unido, hoy por hoy lo que sabemos es un anuncio de prensa de la Universidad de Oxford. Porque la paradoja que tenemos hoy en día con esta urgencia es que algunas cosas uno se entera por la prensa antes que por la revista científica. Sí. Doc, y esto es algo bastante habitual. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que ha surgido, creo que hay que darle tiempo y creo que, insisto, el tratamiento de esta enfermedad requiere una combinación de elementos, no vamos a tener una droga mágica. Hay mucha gente, yo justamente tenía acá, Daniel, la dexametasona, que la uso para la inflamación de los ojos, la dexametasona oftálmica, así se le llama. No sé, bueno, está en combinación con otros fármacos, ¿no? La ciprofloxacina, la tobramicina, pero bueno, está la dexametasona. Digo, quiero hablar lo que quiero contar es que es algo absolutamente común y fácil de conseguir. Pero digo, en términos de tiempo físico, en concreto, ¿cuánto se puede tardar? Si mañana se descubriera la vacuna, digo, todo lo que es el proceso posterior al descubrimiento, el testeo en las diferentes personas con las diferentes características, digo, ¿cuánto tiempo físico lleva para salir al mercado? Hasta salir al mercado, perdón, Daniel. Una vacuna toma más o menos entre 2 o 3 años entre que se desarrolla la molécula, se hacen los estudios de seguridad, de eficacia, un estudio que se conoce como fase 3, que es la gran prueba. Ahí en ese momento lo aprueban los entes reguladores y después sale al mercado. Estos tiempos se acortan en la medida de las urgencias. Por ejemplo, la vacuna de influenza pandémica tuvo una aprobación mucho más rápida de lo que hubiera sido fuera de la época de pandemia. La mayoría de los entes reguladores, que son los que aprueban la medicación, la FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, NOAT en Argentina, tienen lo que se conoce tractos más abreviados para la aprobación. Los tiempos son difíciles de predecir.
La dexametasona que vos usás Sí. es un antiinflamatorio local Sí. que lo usamos hace muchos años. Es decir, estas son drogas que ya sabemos que existen y lo que tenemos que ver es cuál es el rol que tienen dentro de una enfermedad y cómo se usan, porque no existe ninguna droga que no tenga eventos adversos. Y acá el punto es cómo usarla para que sea benéfica y no los efectos adversos